Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão do Instituto Vida para Sean Todos. todos muy bienvenidos Tema geral. a una transmisión más del Instituto Vida para Todos. Tema general: la palabra de la vida, la comunión de la vida y piedras vivas para la edificación. Estamos en el final de la segunda epístola del apóstol Pedro, en el mensaje número 27. Título: la palabra profética y el juicio de los escarnecedores. Lectura de la Biblia, segunda de la epístola de Pedro, capítulo 3, versículos del 1 al 7. Todo lo que el Señor ha hecho a través de su iglesia desde el día de Pentecostés, cuando engendró su amada iglesia. Él ha operado en la iglesia en los primeros días, cuando la iglesia fue engendrada, por medio de los 12 apóstoles y principalmente por medio del apóstol Pedro. Y a través de su palabra, de la palabra de Dios, ministrada por medio de Pedro, se tornó la enseñanza de los apóstoles, que la iglesia seguía, daba la dirección para ella, y la iglesia tenía salud espiritual y las cosas prosperaban, y el número de personas era agregado, acrecentada cada día, y la bendición y los milagros y los prodigios ocurrían por medio de los apóstoles en aquellos primeros días. Eran días gloriosos, maravillosos y victoriosos. Por eso que Pedro, él pasó en aquellos días como un protagonista. Dios lo usaba para hablar su palabra. Dios lo usaba para dar dirección a la iglesia como una antorcha que brilla en una noche oscura, en un lugar oscuro, para dar dirección y para conducir a la iglesia hasta la venida del Señor. Y en aquellos primeros días habían muchos milagros, señales, prodigios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo tenía total libertad en la iglesia para gobernar a la iglesia, darle la dirección a la iglesia y usar a la iglesia como un instrumento para ejecutar la obra de Dios. Era simple. Era la palabra de la enseñanza de los apóstoles, y la iglesia no tenía otra cosa sino tener comunión basada en la palabra, en la enseñanza de los apóstoles. Y la vida de la iglesia prosperaba, sucedía de una manera maravillosa. Por eso que Pedro, yo voy a aún detallar esto tal vez en enero del año que viene, detallar por qué estos días tan gloriosos de la iglesia en Jerusalén de repente fueron interrumpidos. Fueron interrumpidos inicialmente por la persecución que se levantó, que está registrado en Hechos capítulo 8, después de la muerte de Esteban. Y después fue levantada también la oposición del rey Herodes, y Santiago, el apóstol Santiago, hermano de Juan, fue muerto por Herodes. Y Pedro fue preso, también estaba listo a morir, pero Dios operó un milagro. Los ángeles lo sacaron a Pedro de la prisión
Y de ahí en adelante, ustedes pueden ver, el Señor levanta, prepara a Saulo de Tarso, y en el capítulo 11 y 12 se predican el Evangelio hasta los griegos, y la iglesia en Antioquía es levantada de entre los gentiles. Bernabé fue enviado por la iglesia en Jerusalén para cuidar de aquella primera iglesia de los gentiles, y él lleva a Saulo. Y él queda un año allí. Saulo, en el capítulo 13 de Hechos, Dios entonces envía a Bernabé y a Saulo para su obra. Pero antes de esto, Dios usó en el capítulo 10 al apóstol Pedro para abrir la puerta de la iglesia para los gentiles. Los gentiles también recibieron la palabra del Evangelio, y el Espíritu Santo fue derramado sobre ellos, y ellos fueron admitidos también para dentro del mismo cuerpo. Cuando los judíos que creyeron en el Señor Jesús, en Hechos capítulo 2, creyeron en el Señor Jesús. Por tanto, hermanos, en la iglesia no hay judíos, no hay griegos. En la iglesia nosotros somos todos miembros del cuerpo de Cristo. Y así, cuando Pedro vuelve de la casa de Cornelio hacia Jerusalén, los que eran de la circuncisión hablaron en contra del apóstol. Hermanos, esto es grave. ¿Quién es usted para cuestionar el liderazgo? Cuestionó el liderazgo y acusaron que Pedro había entrado en la casa de incrédulos y había comido con ellos. Esto era una falta grave para los judíos, porque los judíos en el judaísmo no pueden asociarse con los gentiles. Entonces, este concepto del judaísmo entre algunos de la iglesia en Jerusalén comenzó a impedir la continuación de esta prosperidad de la iglesia en Jerusalén. Tal es así que cuando Pablo y Bernabé salieron para la obra que el Señor los envió para hacer, los judaizantes de Jerusalén, que no concordaban que viniendo la fe, ellos tenían que terminar con todas las costumbres y tradiciones dadas por Moisés. Y ellos continuaban luchando por la necesidad de la circuncisión y el observar la ley. Y llegó al punto de que cuando Pablo y Bernabé volvieron del primer viaje, ellos percibieron que los judíos que subieron de Judea fueron a perturbar en Antioquía, diciéndole a los creyentes gentiles que no bastaba solamente con creer en Jesús para ser salvos. Ellos también tenían que practicar la circuncisión y observar la ley de Moisés para ser salvos. Impusieron una condición más a la salvación. Eso es totalmente antibíblico. Entonces Pablo y Bernabé fueron hasta Jerusalén para discutir este tema. Y ahí nosotros vemos, hermanos, que Pedro dio su primer parecer. Él tenía claridad, pero le faltaba más firmeza. Y Jacobo terminó siendo el conciliador y terminó permitiendo de ahí en adelante la convivencia entre la ley con la fe. Se creó así en Jerusalén una simbiosis entre la fe con la observancia de la ley de Moisés. Y esto está confirmado en Hechos 21, cuando Pablo regresa en su tercer viaje, pasa por Jerusalén, fue recibido por los presbíteros y ya no había más apóstoles. ¿Dónde estaba el apóstol Pedro con los demás? No estaban más allí. Entonces, a partir del momento en que
las costumbres de los judíos continuaron conviviendo con la fe. Esto deformó a la iglesia en Jerusalén. Y no había más espacio para que Pedro hablase la palabra profética. Y la iglesia en Jerusalén se deformó y se transformó en una iglesia que practica la ley y practica la fe. Hermanos, desaparecieron los milagros, prodigios y señales. El poder de la palabra desapareció. ¿Dónde estaba la situación que prosperaba en los primeros días? Eso terminó. Y Pedro entonces, hasta probablemente, tuvo que salir de Judea. Él salió de allí, tal es así que en Hechos 21, él no estaba más en Jerusalén. El Señor entonces tuvo que usar a Pablo para avanzar, para que él avance el evangelio en el mundo gentil. No es el tema que vamos a hablar en este mensaje. Entonces quiero mostrarles a ustedes, hermanos, cómo es importante la palabra profética. En cuanto hay palabra de Dios hablada por los apóstoles como enseñanza de los apóstoles, en cuanto la iglesia tiene comunión sobre esta palabra, la iglesia prospera. El número de personas aumenta día a día. El Señor agrega a los que van a ser salvos y también el Señor hacía milagros y señales por medio de los apóstoles y las cosas florecían. Cuando Satanás consiguió abatir la palabra profética, deformó la iglesia. Por tanto, hermanos, Pedro pasó por esto personalmente. Entonces, yo estoy enfatizando lo que él dijo al final del capítulo 1 de 2 de Pedro. Él muestra la importancia, porque él vio el perjuicio de la iglesia en Jerusalén, cuando se extrajo, se quitó la palabra profética. Por eso él dice, capítulo 1, versículo 12, dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Quiere decir, Pedro estaba preocupado con que los judíos creyentes que fueron dispersos a varios países también adoptase esta simbiosis entre la ley y la fe. Ellos tenían que posicionarse por la palabra profética, que es la verdad presente. Entonces, Pedro aún fue usado para apacentar a estos judíos creyentes, y estos judíos creyentes que fueron esparcidos por el mundo son para mi manera de ver, principalmente los que fueron dispersos en la gran persecución del capítulo 2 de Hechos, cuando hubo la gran persecución contra la iglesia en Jerusalén. Todos los discípulos fueron dispersos, los apóstoles quedaron, los discípulos fueron dispersos, probablemente fueron dispersados para varias naciones y regiones, y Pedro cuidaba de estos. Y él entonces habla con relación de la importancia de la palabra profética al final del capítulo 1 de 2 de Pedro. Pero antes de él hablar de la palabra profética, él ya dio indicaciones aquí. Algunos entonces distorsionan la palabra que los apóstoles hablaban. Aquí dice así, versículo 16, porque no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Por qué él quiso registrar esto? Porque en aquella época ya había los falsos maestros, los que no creían
que los apóstoles eran quien hablaban la palabra de Dios. Ellos distorsionaban la palabra de los apóstoles hasta el punto de que cuando Pedro, Jacobo y Juan, que fueron testigos oculares de aquel suceso glorioso en el monte de la transfiguración, ellos entonces dijeron que Pedro inventó fábulas ingeniosamente inventadas, artificiosamente inventadas para engañar al pueblo. No sucedió nada de esto. Fueron 3 personas que vieron, nadie más vio. Entonces pueden decir lo que quieren. Hermanos, miren hasta qué punto los falsos maestros, los que no concordaban con la palabra profética, los que siguieron sus propios caminos, ellos fueron en contra de la autoridad de Dios establecida en la iglesia. ¿A qué punto ellos llegaron? Comenzaron a burlarse de la palabra de Pedro en este aspecto. Estoy hablando la palabra burlarse. Yo voy a usar ahora la palabra escarnecer. Ellos escarnecían la palabra profética. ¿Está bien? Entonces, ahí Pedro dijo, ustedes necesitan de la palabra profética antorcha. Si no, ¿cómo la iglesia va a perderse? Entonces el versículo 19 dice, tenemos también la palabra profética, más segura, la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, en cuanto ustedes están ahí dispersos en las naciones, no se pierdan. Tengan un GPS en sus manos. Tenga una brújula en sus manos. Sepa dónde usted está localizado y a dónde ustedes van. ¿Y quién va a dar esta indicación a ustedes? Es la palabra profética. Nunca pierda de vista la palabra profética. En otras palabras, Pedro quería decir, sigan de cerca. Vamos a seguir de cerca. No vamos a estar distantes. Cuando usted está distante, hermanos, usted comienza a tener dudas en su cabeza en cuanto a la palabra, y su andar va a ser un andar titubeante, y usted va a ser aquel que voy a hablar ahora sobre almas inconstantes. Las almas inconstantes son la meta predilecta de los falsos maestros del diablo para quitarlo a usted de la firmeza de su fe, quitarlos de este camino tan saludable que Dios quiere usarlo a usted como uno de los guerreros que luchan por su reino, y Satanás quiere quitarlo a usted de la batalla. Él quiere derrumbarlo a usted, quitarlo a usted. Por tanto, hermanos, a partir del capítulo 2, Pedro habla sobre los falsos maestros. Estos falsos maestros no tienen ningún temor en cuanto a la autoridad. Por eso yo leí ayer, capítulo 2, versículo 10. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne, ellos andan según la carne, son personas que no andan en el espíritu, andan por la carne y andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío. Ellos no se preocupan en hablar mal de cualquier autoridad, difamar las autoridades. Para Dios, hermanos, esto es muy serio, porque cuando usted difama la autoridad establecida por Dios, usted está difamando al mismo Dios. Esto es muy serio. Si Él es el quien delegó, Él es quien indicó, usted difama a quien Él indicó. Usted está difamando también al que indicó, que es el propio Dios. Entonces, meterse con la autoridad, difamar a la autoridad es algo muy serio, y muchas personas no tienen noción, porque en cuanto ellos están difamando, parece que todo pasa impune. Parece que nada sucede. Ellos hablan, se burlan, escarnecen, hablan de la palabra profética burlándose, escarnecen la palabra profética, parece que nada sucede. Pero Pablo les avisa, hasta los ángeles que pecaron, ellos están en prisión eterna y Dios va a juzgarlo. Nada va a quedar impune, todo será juzgado. ¿Está bien? Ahí entonces, oh Señor Jesús, donde yo quiero hablar es esto aquí.
Versículo 14. Teniendo estos falsos maestros, teniendo los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. Ellos están engañando, seducen. Es colocar una carnada, artificialmente engañando. Por ejemplo, quien es pescador coloca una carnada para engañar al pescado, al pez para ser pescado. Ellos son pescadores para engañar a los hombres arrojando carnada. Parece una persona amable, nadie más lo cuida, nadie más le entiende. Usted tiene dudas con relación a la inmersión, tiene dudas con relación al grito de guerra. Usted también no aguanta el grito de guerra. Yo lo entiendo a usted. Hermanos, todo esto es carnada. Carnada. ¿Por qué? Porque ellos están detrás de almas inconstantes. Almas inconstantes son la meta de estos engañadores. Por eso, hermanos, vamos a afirmar a las almas inconstantes. Vamos a hacer con que todas las almas inconstantes sean almas constantes. Vamos a hacer esto. Vamos a ayudarnos unos a los otros. ¿Pero de qué manera? Con la palabra. ¿Pero cómo? Inmersión. Hermanos, la inmersión ayuda a confirmar las almas inconstantes. ¿Usted cree en eso o no? Porque la inmersión en la palabra, usted tiene constante contacto con la palabra directamente de Dios. Esta palabra tiene poder y aún más, el mismo Señor, Él dio este tip para el pueblo de Israel en Deuteronomio 6, porque Él no cree en el hombre. El hombre cuando piensa, alguien le dice, ¿usted oyó? Sí, oí, pero de aquí a un minuto se olvida. Dios no confía en un hombre que oye la palabra de Dios. Dios solo confía cuando la palabra de Dios es inculcada en el corazón. ¿Y qué es inculcar? Vamos a hablar nuevamente. ¿Cuál es el significado del verbo inculcar en portugués? ¿Qué es? Grabar o imprimir, ¿qué? La palabra. Entonces, es grabar o imprimir la palabra, ¿dónde? En el corazón. Entonces, hermanos, Dios aún no terminó la definición. Grabar, imprimir palabra en el corazón por seguidas repeticiones. Hermanos, es importante nosotros repetir. Por eso hay hermanos que se burlan hablando contra la inmersión. Ellos repiten, son vanas repeticiones. No son vanas repeticiones. Estas repeticiones hacen con que la palabra de Dios sea inculcada, grabada, impresa en mi corazón. Ahí cambia. Mi alma era inconstante y de repente queda constante. Se afirma. Judas también habla. Vamos a ayudar a estas personas. Entonces Judas habla aquí al final. Déjenme ver. Al final de Judas, versículo 20, él dice así: pero vosotros, amados. Primero él habla, versículo 18. Versículo 18. Voy desde el versículo 17 de Judas. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Es la palabra profética. Cuiden de afirmarse en la palabra profética. Los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores, que andarán según sus malvados deseos. Son personas que parece que nacieron para burlarse de la palabra de Dios. Dios usa al apóstol para hablar su palabra y ellos siguen esta misma palabra para burlarse, escarnecer. Hoy, hermanos, nosotros tenemos estos escarnecedores que hacen, en el tiempo de la internet, hacen cortes
para burlarse de todo lo que el Señor está hablando. Aquello que fue hablado ayer, alguien cortó para burlarse también. Ciertamente, lo que hablamos hoy también van a cortar para burlarse. Hermanos, son escarnecedores. Estos, en los últimos tiempos, habla burladores que andarán según sus malvados deseos. Son inicuos, son malignas los deseos, las ambiciones personales. Usted no sabe lo que ellos quieren hacer, pero ellos quieren destruir, ellos están queriendo destruir. El enemigo los usa para querer hacer la obra de destrucción. Versículo 19. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Usted no encuentra una gota de espíritu en lo que están haciendo y hablando. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Vamos a edificarnos en la santífica fe. Vamos a trabajar en la inmersión en la palabra, inculcando la palabra, gritos de guerra. Vamos a edificarnos y orando en el Espíritu Santo. Nuestra oración, hermanos, en medio de grito de guerra, en medio de la inmersión y oración. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Ahí en el versículo 22 y 23. Algunos que dudan, convencedos. Hay algunos que están en las dudas, que están dudando. Entonces vamos a compadecernos de ellos. Vamos a convencerlos. Si alguien está con el alma inconstante, necesitamos confirmarlo, necesitamos afirmarlos. Versículo 23. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Ellos están siendo víctimas de los escarnecedores, los burladores. Ellos no tienen claridad que ellos están escarneciendo la palabra profética y salvando, arrebatándolos del fuego. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Hermanos, nosotros no queremos tener ningún contacto con las cosas que contaminan. Huyen, quédese lejos, no esté dándoles oído, no entre a estos cortes que solo ensucian en internet, ensucian su corazón. Vamos a seguir la palabra profética, hacer inmersión en la palabra, hacer que la iglesia sea una iglesia saludable. Señor Jesús. Entonces, ahora vamos a entrar en el capítulo 3. Amados. Oh, Señor Jesús. La palabra que sale de la boca de Dios es la que hace la obra de Dios. Yo voy a volver a hablar en Isaías 55. ¿Qué ustedes creen, Vamos a recordarnos un poco nuevamente estos versículos. Isaías 55, versículo 11. Para que ustedes entiendan mejor, vamos a leer del versículo 10 también. Voy a comenzar desde el versículo 8. Dios dice así: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hermanos, no use el pensamiento humano para medir lo que Dios está pensando. No vamos a usar los caminos del hombre para intentar entender los caminos de Dios. Los caminos de Dios son muy superiores. Los pensamientos de Dios son muy superiores a nosotros. Ni siquiera conseguimos pensar algo. Como Pablo dijo en 2 Corintios 3, ¿ustedes recuerdan? ¿Qué Pablo dijo? Nuestra suficiencia viene de Dios. No que por nosotros mismos
seamos capaces de pensar alguna cosa. Porque nuestros pensamientos están aquí en la tierra y los pensamientos de Dios están allá arriba. Entonces no vamos a usar el pensamiento del hombre para limitar al pensamiento de Dios. Y ahí dice, por lo contrario, ¿cómo dice? No que seamos capaces de pensar algo que partiese de nosotros. ¿Cómo dice? Por lo contrario, nuestra competencia o suficiencia viene de Dios, el cual nos habilitó, nos capacitó para ser ministros de un nuevo pacto, pero no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Entonces nosotros hoy no estamos más en el ministerio de la letra. En la letra algunos son mejores, otros son peores. O algunos son más capaces y otros menos capaces. Pero en el Espíritu no. En el Espíritu es solo seguir al Espíritu. Entonces, hermanos, no es la capacidad humana. En el Nuevo Testamento, en la iglesia, no es más por la capacidad humana. Esto es difícil que el hombre entienda. Durante estos 20 siglos de la historia de la iglesia, ¿cuántos momentos, la mayor parte de estos momentos, el hombre cree que es muy capaz para hacer la obra de Dios, pero el hombre no es capaz de hacer la obra de Dios? Yo que estoy hablando aquí, yo no soy capaz de hacer nada de lo que sucedió hasta el día de hoy. La obra es del Espíritu, la obra es del Señor, no es nuestra capacidad. ¿Está bien? Entonces vamos a continuar. Porque ¿cómo desciende? Entonces, ¿cómo Dios hace su obra? ¿Cómo Dios hace suceder sus caminos aquí en la tierra? Sus pensamientos ser prevalecientes aquí en la tierra. ¿Cómo Dios lo hace? Es por la palabra. Por eso el versículo 10. Porque como desciende del cielo la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Hermanos, esta es la tierra física, pero Dios también tiene la tierra espiritual, que es su fe y mi fe. Entonces mi corazón y su corazón es la tierra. ¿Para qué? Para que la lluvia venga, fecunde, riegue, que la lluvia pueda regar la tierra, fecundar la tierra, hacerla brotar y va a producir semilla al que siembra y pan al que come, porque nosotros recibimos la fe igualmente preciosa. Cada uno de nosotros tiene esta tierra que produce. Ahí el versículo 11. Así será la palabra que sale de mi boca. No es la palabra de un hombre, es la palabra que sale de mi boca. Pero Dios usa a los hombres. La palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que será prosperada, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Hoy a la mañana, cada palabra que sale, si esta palabra está siendo hablado por la boca de Dios, cada palabra tiene un designio. Cada palabra tiene su propósito, va a producir algo para Dios. Nada que Dios habla queda en el vacío. Dios quiere producir algo. Entonces, y también, hermanos, cuando la palabra es de Dios, la palabra tiene poder. No es de sabiduría humana. Vamos a 1 de Corintios. Primera de los Corintios, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 17. Capítulo 1, 17. Pues no me envió Cristo, Pablo dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. No con sabiduría. Pablo dice así, no predicaba el Evangelio con sabiduría de palabras. Dios no quiere mi elocuencia, Dios no quiere que yo use mi sabiduría humana. ¿No es así?
para que no sea anulada, se haga vana la cruz de Cristo. Hay versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. La palabra que sale de la boca de Dios tiene que ser el poder de Dios. La palabra del hombre no tiene ningún poder, pero la palabra de Dios es poder de Dios. Ahí el versículo 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. La sabiduría es usada para planear y el poder de Dios es usado para ejecutar conforme lo que Dios planeó. Entonces, hermanos, ¿quién es capaz de esto? El hombre no es capaz de esto. Es la palabra de Dios que tiene la sabiduría de Dios y tiene el poder de Dios. Por tanto, hermanos, no menosprecie la palabra de Dios. Cada palabra sale con poder, y aquí, en el capítulo 2, versículo 4, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hermanos, es por esto que en los primeros días de la iglesia primitiva, después del día de Pentecostés, tantas cosas maravillosas sucedieron. Todo esto es por causa del poder que estaba en la palabra de Dios. Señales, milagros, prodigios. Hoy usted busca a cualquier pastor en el medio cristiano. Él va a decir, aquellas primeras señales, prodigios y señales en el primer periodo de la iglesia, hoy desaparecieron. Nosotros no vemos más esto. Gracias a Dios, hermanos. Cuando nosotros damos libertad a la palabra de Dios que salga con poder y el Espíritu actuar en la iglesia, estas señales regresan y regresaron entre nosotros. Los adolescentes están sentados delante mío. Ellos ocuparon las primeras filas aquí adelante. Ellos son testigos vivos del poder de Dios. ¿Desde cuándo nosotros tenemos estos niños y niñas de esta edad anotando mensajes? En el pasado, en esta edad, no querían ni saber de la palabra de Dios. Y hoy aman la palabra de Dios. ¿Quién hizo esto? Es el poder de Dios que vino por la palabra. Hoy ellos aman la palabra y Dios está usándolos a ellos como instrumentos para llevar adelante la obra de Dios. Oh Señor Jesús. Entonces, yo ya dije, la iglesia primitiva era movida por la enseñanza de los apóstoles, que es la palabra. Era la palabra que salía de la boca de Dios, que era la enseñanza de los apóstoles, y la iglesia tenía comunión. Esto está en Hechos 2, 42 al 47, y así la iglesia prosperaba. Día tras día iba agregándose los que iban a ser salvos. Hermanos, la multiplicación, la duplicación de número de personas que hablamos en julio, hasta julio del año que viene, hermanos, no es por mérito propio, no es por nuestro trabajo artificial, sino que es por la palabra de Dios. Cuanto más crece la palabra de Dios, más se multiplica el número de personas. Entonces, ¿qué es crecer la palabra, hermanos? Es a través de la inmersión. Es a través de nosotros rumear, de entrar más en la palabra y más palabras disfrutando, más va a producirse el fruto para el Señor. Y la palabra del enviado de Dios es la que hace la obra de Dios. Esto está en Juan capítulo 14. ¿Ustedes recuerdan esto? Juan 14, el mismo Jesús habló esto. Juan 14, versículo 10. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta,
sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Quiere decir, Jesús habla lo que el Padre quiere hablar, y cuando Él habla, esta palabra hace la obra de Dios. ¿Y quién hace? El Padre. Entonces, la palabra tiene el poder de Dios y Dios es quien hace la obra. Es todo esto que sucedió en medio nuestro desde 2017, hermanos, es hecho por la palabra. Porque Dios está usando la palabra para Él mismo hacer su obra. Yo voy a enfatizar y repetir, ningún hombre es capaz de hacer esta obra. No se dé atribuciones para mí todo lo que sucedió hasta ahora. No, yo no tengo el poder de hacer esto. Yo ni programé ni planeé. Nunca hubiese pensado este camino maravilloso que Dios preparó. Hermanos, todo viene por medio de Dios y por medio de su palabra. Oh Señor Jesús. Daniel 4. Yo ya leí en algunos de los mensajes. Daniel 4. Versículo 35. ¿Cómo nos dice? ¿Cómo nos dice? Versículo 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Hermanos, el hombre tiene tanta presunción. Él quiere que es capaz de hacer algo para Dios, capaz de hacer la obra de Dios. Todos los moradores de Dios son considerados por Dios en nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Hermanos, es tontería los escarnecedores cuestionar, levantar cuestiones en cuanto a la palabra profética y burlarse de la palabra profética. Hermanos, es tontería. Dios va a hacer lo que Él tiene que hacer. Entonces aquí, aún en Daniel capítulo 4, versículo 22. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Aquí está hablando sobre el rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, el mayor imperio de aquella época. Él era el hombre más poderoso de aquel tiempo en la faz de la tierra. Su poder y dominio llegó hasta la extremidad de la tierra. Pero, versículo 25, yo voy a leer la parte final. Hasta que conozca que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozca que el cielo gobierna. Repitan conmigo, el cielo gobierna, el cielo reina, el cielo es quien manda. El cielo es quien gobierna y nosotros estamos bajo este dominio, bajo este gobierno, y Dios domina a través de su palabra. Oh, Señor Jesús. Por eso, hermanos, Dios no llamó aún en 1 Corintios 1. 1 Corintios, vamos a volver a 1 Corintios. 1 Corintios 1. Oh, Señor Jesús. Versículo 26. 26 dice así: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Ya pensó, si la iglesia está conformada solo de poderosos, solo de sabios, solo de noble nacimiento, hermanos, ahí puede decir usted, Dios realmente tiene una iglesia poderosa en la tierra, pero Dios no usa el poder del hombre.
Él no necesita de esto. Él puede usar a cualquiera, desde que tenga un corazón correcto. Ahí, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para hacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Tal es así que Dios fue a usar a los adolescentes. Si usted se recuerda cuando nosotros hablamos, cuando Naamán, el comandante del ejército de Siria, quedó leproso, y no tenía quien lo sanase, curase. Usted ya pensó, él era el comandante más poderoso de esa época, solo el rey de Siria estaba sobre él, pero él no podía encontrar la cura para su lepra. Cuando él no sabía más qué hacer, una joven, una niña judía que trabajaba en su casa, ayudaba a su mujer. La Biblia dice así, esta palabra niña es lo mismo que la palabra insignificante, las despreciadas, las que no son, es algo que no son. Una niña que usted no da nada por ella, trabajaba en su casa y le dijo a su mujer, que terminó yendo a oídos del gran comandante Naamán, diciéndole, allá hay uno que puede curarlo a usted. Hay profeta en Israel. Vaya hasta allá, hasta el profeta de Israel. Él puede curarle a usted. Y de hecho, Naamán fue y fue curado. Entonces, hermanos, Dios está usando las cosas que no son, las cosas despreciables, las cosas que no son, para reducir a nada las que son, para decirnos a nosotros que éramos hermanos adultos, llenos de nosotros mismos, llenos de conocimiento bíblico, sabemos hacer esto, sabemos hacer aquello, cuidar de los adolescentes, cuidar de los matrimonios. Y hoy nosotros tenemos que sujetarnos a lo que el Señor está haciendo a través de estos niños y niñas. Y el poder del Espíritu está con ellos. La energía de la vida está con ellos. Un pequeño ven y ve, hermanos, con sus presencias. Consiguen traer 15, 20, 30 personas. Y nosotros, adultos, en el pasado, ni una sola persona traíamos. Es para avergonzar a los que son. Por eso, hermanos, no confíe en usted, confíe en el poder de Dios. ¿Y dónde está el poder de Dios? En su palabra. Oh, Señor Jesús. Por este motivo, hermanos, Dios llama a hombres como Pablo, que reconocen que la suficiencia no está en él para ser ministro del nuevo pacto. Entonces, ahora vamos a entrar, hermanos, en 2 de Pedro. Vamos ahí. Yo ya dije que los falsos maestros, ellos se burlaron. Cuando Pedro dio testimonio de que vio a Jesús ser transfigurado, él vio la gloria de Jesús. Quien miraba el rostro natural de Jesús parecía un viejito. Tenía 30 años, pero parecía que tenía 50. Él no tenía ninguna belleza física, ninguna hermosura, nada que atrayese a los hombres. Quien miraba a él daba vuelta a su rostro porque no era lindo. No es como algunos pintan un retrato de Jesús, aquel hombre lindo de ojos azules, rubio. Hermanos, Jesús no era así, Jesús era feo, físicamente era feo, pero de repente, en el monte de la transfiguración, él mostró quién realmente él era. Ahí Pedro vio su gloria. Ahí él fue a contar a los otros. Y los escarnecedores le escarnecían. Ellos están inventando. Son fábulas inventadas. ¿Desde cuándo el hombre puede aparecer y tornarse otro, mostrar su gloria? Eso es fábula, no existe nada de esto. Ustedes entienden el principio de los escarnecedores. No creen en la palabra que los apóstoles hablan y escarnecen, se burlan.
Y ahora, en el capítulo 3 va a venir otras cosas. Ellos escarnecen contra la palabra que los profetas hablan. Y aquí ellos van a burlarse contra qué? Contra la promesa de la venida del Señor. Ustedes que hablan, ustedes apóstoles que hablan que el Señor va a venir, que va a venir, y la venida de Él está próxima, vamos a esperar. Y hasta ahora no hay ni señal de su venida. Ellos estaban burlándose, estaban escarneciendo. Entonces vamos a ver, vamos despacio. Oh, Señor Jesús. Capítulo 3, versículo 1. Estos primeros versículos aún habla cómo nosotros necesitamos amar la palabra profética. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Esta palabra, limpio entendimiento, déjenme ver aquí. Vamos fazer o seguinte. Vamos a hacer lo siguiente. Essa mente esclarecida, né? Ele diz respeito a esta mente esclarecida, este limpio entendimiento, él habla respecto a una mente. El significado original de la palabra griega voy a leer. Es una mente pura, examinada a la luz del sol, o mejor, propiamente examinada por el calor de la luz del sol. Entonces puede indicar una mente probada y aprobada por el calor del sol. ¿Ustedes entienden? Nuestra mente natural, ella solo piensa en las cosas vanas. ¿Ustedes ya percibieron esto? Por eso que Pablo habla en Efesios 3. Los gentiles viven en la vanidad de sus pensamientos. Nuestros pensamientos son vanos. Pero de repente Dios, por el inculcar de la palabra, por la inmersión en la palabra, Dios, y también por las circunstancias que nosotros pasamos, las pruebas que pasamos, nuestra mente pasa a ser una mente esclarecida, limpia. Esta mente esclarecida es una mente probada por el calor de la luz del sol. Espero que su mente no sea más una mente natural, sea una mente aclarada, una mente probada, que usted ya haya pasado por pruebas. Algunas circunstancias, alguien te intentó arrastrar, alguien intentó llevarlo a usted a otro camino y usted se confirmó por la luz del sol, le probó a usted y usted hoy tiene una mente probada, aprobada. Espero que todos nosotros tengamos esto. Y más, versículo 2. Versículo 2. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles. Hermanos, aquí está más que claro que Pedro estaba preocupado para que los hermanos no sigan cualquier palabra. Siga la palabra que tiene procedencia. ¿Cuál es la procedencia? Aquí habla. Recordéis la palabra que anteriormente han sido dichas por los santos profetas. Estos santos profetas, Pedro se refería a los profetas del Antiguo Testamento, pero él incluye las palabras de los apóstoles como la misma línea de los profetas, ¿entienden? Así como en el Antiguo Testamento Dios levantó profetas para hablar con el pueblo, dar dirección al pueblo, gobernar al pueblo, pero el pueblo de Israel al final no estaba más siguiendo la palabra de los profetas. Ayer yo hablé. Ellos persiguieron a todos los profetas. Y cuando Dios mandó al profeta Jesús, persiguieron a Jesús y mataron a Jesús. Ahora,
Ustedes no. Ustedes tienen que considerar que la palabra de Dios viene por los profetas. Y en el Nuevo Testamento aquí dice, fueron dichas por los santos profetas, también por el mandamiento del Señor y Salvador, enseñado por vuestros apóstoles. Estos apóstoles son profetas de Dios. Y las palabras de estos apóstoles son mandamientos. Hermanos, la palabra de Dios no viene para que usted ofrezca una sugestión. Si usted acepta o no acepta la sugestión de Dios, no. La palabra de Dios para mandar. La palabra de Dios viene para dar una palabra de comando. Es una orden. La palabra de Dios es mandamiento. Y esta palabra y los mandamientos de Dios vienen ¿por quién? Viene por medio, en el Nuevo Testamento, por medio de los apóstoles. Entonces, sabiendo, versículo 3, sabiendo primero esto, que en los posteriores días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Hermanos, esto Pablo ya advertía en 2 Timoteo 3. ¿Ustedes recuerdan esto? Pablo, en la segunda carta a Timoteo, él ya alertaba que en los postreros días, en los últimos días, vendrían tiempos peligrosos, difíciles, como él dice en 2 Timoteo 3:1. También debes saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, egoístas, solo piensa en ellos. Ellos se tornan falsos maestros, hablan contra la palabra de los apóstoles, se burlan, escarnecen. ¿Por qué? Porque son egoístas, solo piensan en ellos. Ellos no se preocupan que está perjudicando a los otros. Están sacando a alguien del camino del Señor, si está destruyendo matrimonios, está destruyendo familias. Si los niños adolescentes están yendo al mundo, Él no se preocupa por ellos. Él quiere alcanzar su objetivo para que las personas den oídos para Él. Ellos quieren ser oídos. Hermanos, estos son los egoístas. En los últimos días los hombres serán egoístas, avarientos. El dinero, hermanos, Satanás controla una buena parte de la humanidad por el dinero. ¿Sabían? El amor al dinero es la raíz de todos los males. Y el dinero hace que los hombres hagan cosas malas, peores de lo que usted piensa. Entonces, todo lo malo que nosotros vemos en nuestra sociedad, mucho es por causa de la avaricia. Los hombres aman al dinero, aman la posición, la política es posición y terminan teniendo acceso al dinero. Por tanto, hermanos, los hombres serán egoístas, también avarientos, avaros, vanagloriosos, arrogantes, soberbios, blasfemos. Consiguen hablar cosas que ellos ni saben de las consecuencias de sus palabras, de las blasfemias que ellos hablan. Desobediente a los padres, quiere decir ellos ya no respetan la autoridad de los padres, mucho menos la autoridad en la iglesia o la autoridad en el mundo. Desobediente a los padres, ingratos. Hermanos, la ingratitud es una señal de estos que se apartaron del camino de Dios. ¿Cuántas personas, hermanos, nosotros ayudamos de hecho? Nosotros quitamos a algunas personas de la depresión. Ustedes no saben de la historia que estoy hablando. ¿Cuántas personas sacamos de la depresión? ¿Cuántas personas estaban en lo peor? Y nosotros, a través de la palabra del Señor, los encorajamos a que prosiguiesen. ¿Cuántas personas comieron de esta palabra saludable? Y hoy se vuelven en contra de la mano que los alimentó. Hermanos, esto es ingratitud. La ingratitud es lo más horrible que hay, lo más feo que hay. Y a Dios no le gusta quien es ingrato. Ingratos, ¿qué más? Ingratos, impíos. No tienen ninguna reverencia a la palabra de Dios, se burlan. La palabra profética, ellos se burlan. Ellos hablan sin ningún miedo, sin ningún temor, sin afecto natural. Perdieron todo el afecto humano. Ni parecen hombres, no parecen seres humanos, no tienen más afecto natural.
implacables, todo se puede, calumniadores. Ellos usan todos para calumniar, hablar mal, intemperantes, crueles. No consiguen ni controlarse. Ellos son crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores. El otro día estaba participando de la fiesta de amor con ustedes. Judas habla, son como, en cuanto comen con ustedes, después lo apuñalan a usted por la espalda. Entonces son traidores, atrevidos. Parece que no temen a nadie. No tienen Dios. Ellos son muy atrevidos, hablan cualquier cosa. Amadores de los deleites más que de Dios. Buscan placeres mundanos, todo tipo de placeres que no vienen de Dios, que tendrán apariencia de piedad. Todos creen, aquellos hombres serán espirituales, tienen la forma de piedad, venden esa imagen de piedad, pero no tienen poder. Pero negarán la eficacia de ello y estos evita. Vamos a huir de estos. Quien sirve al Señor, hermanos, tiene que servir por la palabra profética, donde tiene poder para ejecutar la obra de Dios. Y la obra de Dios sucede y nosotros tenemos la alegría, tenemos paz. Nosotros estamos viviendo momentos maravillosos de la vida de la iglesia. Oh, Señor Jesús. Los escarnecedores aquí deben referirse a los falsos maestros del capítulo 2, versículo 1. Sin embargo, en el sentido más amplio podemos aplicar a todos los que no reciben la palabra de los apóstoles como la palabra de Dios, como hicieron los tesalonicenses. Los tesalonicenses, ellos hicieron lo contrario. Esto quiere decir, ellos recibieron la palabra del apóstol Pablo y la recibieron no como palabra de hombres, la recibieron como palabra de Dios, como de hecho era la palabra de Dios. Y esta palabra que ellos recibieron, ellos creyeron, operaba eficazmente en ellos. Hermanos, esto es lo que está sucediendo. Nuestros adolescentes creen que esta palabra viene de Dios y la palabra tiene poder, está operando eficazmente en ellos, en los capitanes, intendentes y en toda la iglesia. El Señor está consiguiendo hacer su obra a través de su palabra. Por tanto, hermanos, el hombre, oh Señor Jesús, el hombre, ¿dónde estoy aquí? Los escarnecedores, ellos escarnecen, no solamente no creen en la palabra profética, escarnecen, se burlan. Hermanos, esto es peor. Hay personas que oyen, no creen, es pasivo, pero ellos sufren el perjuicio, pero el perjuicio es para él. Pero hay personas que no creen y se burlan y escarnecen la palabra profética. Él contamina a los otros, él ensucia los oídos de los otros y muchos son perjudicados. Y la cuenta de él va a ser alta. El Señor va a cobrar todo eso en su cuenta. Hermanos, vamos a tener cuidado con esto. Entonces, los escarnecedores, versículo 3 en adelante. Versículo 3 en adelante. Andando según burladores, según sus propias concupiscencias. Aparte de la historia del monte de la transfiguración, ellos escarnecen también lo que dicen el versículo 4 y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Todo está de la manera que estaba. Ustedes hablaron que la palabra profética sucede, realiza la obra de Dios, pero ustedes hablaron sobre la promesa de la venida del Señor, pero el Señor no vino hasta ahora, todo continúa igual como estaba.
Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por el cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. ¿Ustedes entendieron o no? El mundo no está como estos escarnecedores dicen. Desde el principio de la creación está como está. No, ya hubo juicio de Dios. ¿Hubo o no hubo juicio ya de Dios? El mundo estaba, el mundo juzgado por Dios. Esta tierra donde nosotros vivimos. Antes de Dios crear a Adán, al hombre, había criaturas aquí. Criaturas preadámicas. Cuando Satanás se rebeló hace mucho tiempo atrás, él también incitó a la rebelión de las criaturas de aquí en la tierra. ¿Sabían esto? Y las criaturas aquí en la tierra también entraron en esta rebelión. Dios entonces tuvo que juzgar. Entonces, ¿sucedió algo o no sucedió algo? Las cosas no están como estaban desde el principio. No. Entonces hubo juicio de Dios. Y esta tierra quedó cubierta con agua. Por eso que aquí dice, ¿cómo dice aquí? Oh, Señor Jesús. Aquí dice, en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra que provienen del agua y por el agua subsisten. ¿Qué dijo? La tierra estaba toda sumergida por las aguas del juicio de Dios. ¿Cómo surgió la tierra? ¿Qué Dios dijo? Primer día, dijo Dios, sea la luz y fue la luz. Segundo día, Dios separó las aguas de arriba de las aguas de abajo, creando el firmamento, la atmósfera. Y el tercer día, ¿qué hizo Él? Dios ordenó con la palabra, surja la porción seca, quiere decir, la tierra que estaba totalmente sumergida, surgieron los continentes, surgió una porción seca y se juntaron las aguas del mar en una porción y la tierra en otra porción. Entonces Dios ejecutó su obra. ¿Cómo usted puede decir que desde la creación las cosas están como están? No, Dios operó. Dios operó. Y también aquí continúa. Porque el mundo de entonces pereció anegado en agua. ¿Qué mundo es aquel? Es el mundo del tiempo de Noé, en Génesis 6. Ahí Dios entonces mandó el diluvio y las cosas no están como están desde el principio. Las cosas están sucediendo. Dios está operando, Dios está gobernando. La venida de Él es otra cosa. El Señor va a volver cuando Él quiere. Pero Dios está en el comando. Las cosas están sucediendo. Entonces, escarnecedores, ustedes no saben lo que le espera para ustedes. Ahí viene el versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos, incluyendo a los escarnecedores. Por eso, hermanos, quien no cree en la palabra de Dios, Dios le pedirá cuentas. Esto ya leí para ustedes en Deuteronomio 18. Hermanos, la palabra de Dios es muy seria. Si usted está jugando, está burlándose, escarneciendo, un día el juicio va a venir hasta usted. Entonces, Deuteronomio 18, ustedes recuerdan, profeta les levantaré en medio de los hermanos, versículo 18, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Deuteronomio 18, 18. Este profeta aquí es Jesús.
Dios dijo que levantaría un profeta, pero los judíos lo mataron, lo persiguieron y mataron a Jesús. Pero en verdad este versículo se refiere al mismo principio que Dios va a levantar a otros profetas. Quiere decir, cuando Dios levantó a Pedro para ser el profeta de Dios en la iglesia primitiva, él fue profeta que estaba hablando la palabra de Dios. Él levantó a Pablo, Pablo era el profeta que estaba hablando la palabra de Dios. Él levantó a Juan, Juan era el profeta que hablaba la palabra de Dios. Este mismo principio, entonces, ¿quién es levantado para hablar la palabra de Dios? No puede hablar sus propias palabras. Esto es muy importante. Yo no tengo la libertad de hablar mis propias palabras. Aquí dice, yo pondré en su boca mis palabras y él les hablará todo lo que yo le mandare. Quiere decir, esta palabra es mía, es de mi autoría, por eso tiene poder, por eso que las cosas suceden. Ahora el versículo 19, mas a cualquiera que no oyere mis palabras como los escarnecedores, si todo aquel que no oyere mis palabras, que él hablara en mi nombre, yo les pediré cuenta. El Señor va a pedir cuenta a todo aquel que no cree. Y mucho más, la cuenta de aquellos que escarnecen es mayor aún. El Señor va a cobrarles. Todo aquel que se burla contra la palabra de Dios. Oh, Señor Jesús. Por tanto, hermanos, quien no cree en la palabra de un profeta y aún se burla es un escarnecedor y se burla de la propia palabra de Dios. Los escarnecedores no creen. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Los escarnecedores. Segunda de Pedro 1:4. 1:4 dice así: por medio de las cuales nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegasteis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, los escarnecedores no creen en la palabra de los profetas porque andan según sus propias pasiones, que son las pasiones que hay en el mundo, que son usadas por el enemigo de Dios para ocupar el corazón del hombre y para ocupar el corazón, para damnificar, para que la semilla del reino, que es la palabra, no se desarrolle en ello, inutilizando al hombre. Entonces ustedes entienden, los escarnecedores tienen como meta ¿qué cosa? Quitar, arruinar, damnificar el corazón de los hombres. Ellos ya están damnificados por las pasiones del mundo y ellos quieren damnificar a otros corazones para que la palabra de Dios no entre como la semilla del reino y se desarrolle. Ellos quieren damnificar este corazón, dañar este corazón. Por eso el enemigo de Dios disputa nuestro corazón por las cosas del mundo, por las pasiones del mundo. Y nosotros no andamos por las pasiones del mundo. Nosotros andamos por el Espíritu. Y solamente la palabra de Dios es capaz de llevar al hombre para ser participante de la naturaleza divina. Hermanos, cualquier palabra bonita no lleva al hombre a participar de la naturaleza de Dios. Solamente la palabra profética lleva al hombre a participar de la naturaleza de Dios. Y quien participa de la naturaleza de Dios por la inmersión en la palabra, hermanos, este es librado de las pasiones que hay en el mundo. Nosotros no tenemos fuerza de luchar contra las pasiones del mundo. Las concupiscencias de la carne, concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida son muy fuertes para nosotros. Yo no tengo fuerza para vencer al mundo, pero gracias a Dios por la inmersión en la palabra, por la fuerza que la palabra me da, participando de la naturaleza divina, hermanos, Él me libra de las pasiones que hay en el mundo. Entonces, versículo 4 dice así: ¿dónde está la promesa de su venida? Ustedes hablan de la promesa de la venida, pero Él no vino hasta ahora, hermanos. Segunda Timoteo 4:8. Vamos a ver.
la característica de quien ama la venida del Señor es aquel que lucha por su reino. El apóstol Pablo, él consideró su vida como nada para sí mismo. ¿Saben? Es un versículo que me gusta mucho a mí. Hechos 20. Ustedes me permiten leerles este versículo a ustedes, que me gusta mucho. Hechos capítulo 20. Él dice así, en el versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Un siervo fiel, él no vive, no sirve, no ministra la palabra de Dios para levantar su propia obra, para tener sus propios seguidores, para tener fama, para tener lugar de destaque. No. Quien realmente es siervo del Señor y ama la venida del Señor, él no considera, en nada considera su propia vida preciosa para sí mismo. Él no lucha por sus propios intereses. Él solo quiere servir al Señor, solo quiere ser fiel al Señor. Hermanos, esta fue la vida vencedora de Pablo, ¿no fue así? Ahí cuando llega en su muerte, en la víspera de su muerte, 2 Timoteo 4, versículo 6, él dice así: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. Aún en aquella situación, en aquella hora, todos los de Asia abandonaron a Pablo, pero él estaba tranquilo. Yo hice mi parte. Yo combatí el buen combate. Yo completé la carrera, ¿no es así? Yo guardé la fe. Pero yo tengo seguridad de algo. Ahora, la corona de justicia está guardada, la cual el recto juez me dará en aquel día. Y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Quién sirve al Señor con un corazón puro? Él solo quiere traer al Señor de regreso más temprano. Él quiere que la voluntad de Dios sea ejecutada hoy más rápido. Entonces, su vida es luchar por el reino. Toda su vida es para que la voluntad de Dios pueda ser ejecutada, que la iglesia sea edificada, que el evangelio del reino sea predicado a toda la tierra habitada. Hermanos, este es el único que está en su corazón. Él está enfocado en esto. Hermanos, de tanto inculcar la palabra, ustedes pueden percibir que nuestros adolescentes están enfocados. Ustedes saben esto. Nuestros adolescentes hoy, ellos no se distraen por nada. Ellos están enfocados. Cuando usted los lleva a ellos a hacer el ven y ve, ellos están más enfocados que usted. Usted tiene miedo de entrar en algún horario, en algún lugar de las casas. Ellos van, ellos están enfocados. Porque Dios les mandó a hacer, ellos van a hacer. Hermanos, así son todos los siervos que aman la venida del Señor. No estamos preocupados, hermanos, para tener seguidores propios. No estamos preocupados en tener fama aquí en la tierra. No estamos preocupados en hacer nuestra propia obra. Nosotros somos como siervos de Dios, solo sabemos hacer algo. Ser fiel al Señor para agradar al Señor. Nosotros queremos traer al Señor de regreso. Por eso, hermanos, ustedes van a oír de mi parte, de mi boca, vamos a traer al Señor de regreso. Oh, Señor Jesús. Vamos a ver. Y en la venida del Señor, Mateos 24. Vamos a ver Mateos 24. Señor Jesús. Mateos 24. Esto hace toda la diferencia entre aquel que va a ser vencedor y el que no va a ser vencedor. Mateos 24.
Passará o céu e a terra, Aquí porém as minhas palavras não Va- passarão. vamos a ver, versículo A 35. palavra de Deus não passa. El cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Nos apegando a uma Todo coisa pasa, que não vai pero las palabras de Dios no pasan. Por eso, hermanos, nosotros estamos haciendo inmersión en la palabra, nosotros estamos agarrados, apegándonos a la única cosa que no va a pasar, va a permanecer para siempre. Por eso que vale la pena. Senão, Pai, que dia que está falando aqui? Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, ni sino el Padre. Escarnecedores, ¿Qué día habla aquí? zombando, ¿Qué día? né? O Senhor, vocês falam que o Senhor vai voltar. El día de la venida del Señor. Aí é que ele diz, Que los escarnecedores están burlándose. como nos El Señor, ustedes dicen que el Señor va a volver y no volvió hasta hoy. Ahí qué dice, porque nos dias anteriores, como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Comían, bebían, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Cuando Noé entró en el arca comenzó a llover y la lluvia que no paraba, no paraba, no paraba, no había lugar donde refugiarse. Inundación subiendo el agua. Solo el que estaba en el arca era salvo, pero la puerta del arca se cerró. Los burladores se quedaron del lado de afuera y murieron. Usted quiere participar de la burla, usted quiere estar en contra de la palabra de Dios. La palabra de Dios permanece para siempre, la palabra de Dios va a ser concreta, va a concretizarse. Y si usted continúa burlándose, usted va a quedar del lado de afuera del arca, por isso, irmão, en el diluvio. terra não Y poco a poco va subiendo las aguas. o Senhor vai Todos murieron ahogados. Por eso, hermanos, en cuanto nosotros vivimos aquí en la tierra, no quede burlándose. Todo está como está. El Señor no va a volver, no. Vamos a continuar viviendo nuestra vida. Hermanos, cuando llegue el diluvio, versículo 39, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. será tomado, deixado Por eso, hermanos, en el 49, el versículo 40, tomada, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán en el molino, moliendo en el molino, la una tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo. Dos hombres estarán trabajando normalmente, uma será tomada, pero de repente uno será tomado y el otro queda. Dos estarán haciendo trabajo doméstico, una será tomada y la otra dejada. ¿Por qué una es tomada y la otra dejada? o Senhor demora, não vai voltar não. Una tal vez cree, Não tem sinal tiene esta actitud de los burladores, de los escarnecedores. El Señor demora, no va a volver, no. La vida está como está, no hay ninguna señal. Y de repente, cuando el Señor llega en su venida secreta, los vencedores serán arrebatados. Não cai na ¿Usted quiere ser arrebatado? não cai na conversa dos que Yo estão quiero ser a arrebatado. palavra profética hoje. Por eso, no caiga en la conversación de los burladores. No caiga en la conversación de los que están escarneciendo la palabra profética. Hoy están escarneciendo, pero un día el juicio llega. Y nosotros no queremos caer en esto. Yo quiero ser vencedor. Por tanto, vigilad, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Pero nadie sabe el día y la hora. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Oh, Señor Jesús. Y versículo 45. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo el cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, es mentira que el Señor va a volver.
y comienza a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día en que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, antiguamente nosotros teníamos un concepto de que yo voy a ser arrebatado cuando el Señor vuelva, cuando esté totalmente maduro. Pero si usted mira para estos adolescentes, los niños que están viniendo, y si el Señor vuelve más temprano, ellos no van a ni llegar ni a la madurez humana. Entonces, pero hermanos, el Señor no mide por este tipo de madurez. El Señor mide cuando, en el momento que Él vuelva, Él va a encontrarlo a usted haciendo ¿qué cosa? Él lo va a encontrar a usted escarneciendo su palabra, o Él lo va a encontrar a usted haciendo inmersión, predicando el Evangelio, cuidando de sus consiervos, haciendo el ven y ve, misión familiar, y los adultos, los intendentes, cuidando y consolidando estos contactos, hermanos, alimentando a nuestros consiervos. Si el Señor vuelva, en el momento que el Señor vuelva en la venida secreta y encontrarlo en este estado, usted no necesita totalmente maduro. Si usted lo encuentra en ese estado, usted será un vencedor. Usted será llevado para el trono de Dios en el cielo. Oh, Señor Jesús. Por eso, hermanos, quien realmente ama la venida del Señor, quiere hacer su voluntad en el menor tiempo posible, para que Él venga en breve. Aquel que no se preocupa con la venida del Señor, procura hacer su propio proyecto, conquistar seguidores, famas, hacer su propia obra, y así atrasando la venida del Señor. Yo no quiero atrasar la venida del Señor por mi propio proyecto. Yo quiero ser fiel al Señor, traer al Señor de regreso. Entonces los escarnecedores dicen que desde que nuestros padres durmieron, todas las cosas permanecen como desde el principio de la creación. Ellos viven como los días anteriores al diluvio, comían y bebían, daban en casamiento. Esto ya leí. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos deliberadamente se olvidan de que el Señor está. Él hizo la obra de Él. Él ha operado su obra hasta el día de hoy. Hermanos, solo no ve quien no quiere. Dios está trabajando. Dios está operando. Dios está preparando su venida. Dios está haciendo con que el reino de Cristo sea establecido por medio de la iglesia. Hermanos, este no es el momento de salir afuera, de salir, juntarse, reunirse con los escarnecedores. Este es el mejor momento para usted quedarse junto con aquellos que aman la venida del Señor. Cuando el Señor regrese, falta poco tiempo. No hay más tiempo, hermanos, para perder con los escarnecedores, con los que se burlan de la palabra profética, con relación a la palabra profética. Vamos a seguir. Entonces, oh Señor Jesús, ellos se olvidan. Oh Señor Jesús. Yo creo que no voy a hablar más. Solo voy a terminar aquí diciéndole a ustedes, los cielos que hoy existen y la tierra por la misma palabra ha sido preparado para el fuego, estando reservado para el día del juicio y la destrucción de hombres impíos. Hermanos, los cielos y la tierra de hoy fueron creados ¿cómo? Hebreos 11, vamos a ver, Hebreos 11. ¿Quién creó? Los escarnecedores se burlan sobre la promesa de la venida del Señor, que los cielos y la tierra están de la manera que están desde el primer día. ¿Y quién creó la tierra? Si usted no cree en la palabra profética, entonces usted no cree en Dios. Y si usted no cree en Dios, entonces ¿quién creó esto? Entonces, capítulo 11 de Hebreos, versículo 3, ¿cómo nos dice? Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La creación
la cosa visible, no existían. Y Dios, con la palabra, formó el universo. Formó los cielos y formó la tierra. ¿Y quién mantiene el universo de pie? Hebreos capítulo 1. Vamos a ver. Havendo Deus outrora falado muitas vezes de muitas maneiras aos pais pelos profetas e o povo. Desde el versículo 1 voy a leer. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y el pueblo persiguió a los profetas, no quiere oír. En estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Él hizo el universo por medio del Hijo, y los judíos rechazaron al Hijo. Versículo 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, ¿qué está haciendo Él? Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cristo es quien sustenta este universo por la palabra de su poder, y los escarnecedores se burlan de esta palabra. Nosotros existimos aquí, estamos aquí, todo está, nosotros estamos viviendo un día tras otro, porque la palabra del poder de Dios, hermanos, sustenta todas las cosas. Oh, Señor Jesús. Bueno, y al final, hermanos, los cielos y la tierra fueron, la tierra fue juzgada con agua del diluvio una vez, pero ahora Dios quiere juzgar los cielos y la tierra, no más por el agua, Él va a juzgarlo por el fuego, porque el fuego cambia la naturaleza de las cosas, el fuego da un tratamiento final, desaparece el viejo cielo, la vieja tierra. Dios quiere introducirnos en el nuevo cielo y en la nueva tierra. Entonces, esta misma palabra despreciada por los escarnecedores, tanto hablada por los profetas del Antiguo Testamento como por los apóstoles del Nuevo Testamento, esta misma palabra irá a juzgar a los escarnecedores. Entonces, el apóstol quiere mostrar que el único medio de no contaminarse por la palabra de los falsos maestros aún es la palabra de los apóstoles que viene por la revelación de Dios. Y el juicio de Dios con agua en el tiempo de Noé fue más superficial con relación a las impurezas. Ahora, el juicio de Dios por el fuego va a suceder al final de los tiempos. Será capaz de cambiar la naturaleza, destruyendo toda impiedad por el gobierno divino. Es para mostrar a la humanidad, Dios aún domina, Dios gobierna. Y después el milenio, nosotros, los vencedores, serán arrebatados y vendrá la gran tribulación. Y después de 3 años y medio de gran tribulación, Dios efectuará el juicio sobre los vivos y vendrá el milenio. En el milenio, nosotros que fuimos vencedores, vamos a reinar con Cristo en la parte celestial. Nosotros no necesitaremos más andar de automóvil, de avión, porque nosotros obtendremos un cuerpo celestial. Yo no estaré más con este cuerpo material. Mi cuerpo no será de materia más. Mi cuerpo será espiritual. Entonces yo puedo ir para donde yo quiera. ¿Ustedes entienden? Yo no seré más materia durante el milenio. Pero el pueblo que vivirá aquí en la tierra, en las naciones, continuarán siendo material. Pero yo, como vencedor, que voy a reinar juntamente con Cristo, yo voy a estar libre de este cuerpo material. Y el Señor puede mandarme, vaya hasta Australia. Yo aparezco allá en el mismo instante. No necesito tomar avión, estar esperando en el aeropuerto. ¿No es así, amén? ¡Qué bueno! No hay más cuerpo. ¡Oh, qué maravilla! Y nosotros vamos a servir al Señor durante 1000 años. Y cuando
Versículo 4, no final, ele diz: e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Versículo 6, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte da primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cordeiro e reinarão com ele os 1000 anos. São os vencedores. Você quer fazer parte? Eu quero fazer parte, tá? Aí então, versículo 7, quando chegou no final do milênio, quando porém se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar, muita gente ainda rebelde. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, o fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Aí, irmãos, nessa esse juízo de Deus, né? E depois desse último juízo de Deus, versículo 11, nesse momento, Deus vai julgar todos os mortos, né? Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Aí então começa o julgamento final de Deus, o juízo final de Deus. Aí ele vai fazer limpeza completa, nada ficará impune, tudo será julgado. Por isso, irmãos, tenha temor de Deus, não seja um escarnecedor, não seja um que zomba a palavra de Deus, sabe? Tudo será julgado e Deus é muito sério nisso, tá? Então, quando terminar isso, versículo 13, Deus deu ao mar os mortos e neles, que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Versículo 14, então a morte e o Hades também foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Irmãos, esse é o momento em que todos os inimigos, todos os rebeldes, toda a desobediência será lançado definitivamente para o lago de fogo. É isso que fala em 1 Coríntios 15, dá uma olhada, 1 Coríntios 15, já estou no final, tá? Essa palavra é maravilhosa. Aqui diz, versículo 24, então virá o fim, quando ele entregar, ele que é em Cristo, entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. E qual é o último inimigo a ser derrotado? E o último inimigo a ser destruído é a morte, tá? Porque todas as coisas sujeitos debaixo dos seus pés, e quando sujeitou-se debaixo dos seus pés, e quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou, exclui Deus Pai, né? Quando, porém, todas as coisas estiverem sujeitas ao Filho, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Quando todos os inimigos foram derrotados, quando o último inimigo for lançado no lago de fogo, que é a morte, irmãos, não haverá mais nenhuma
resistência contra a autoridade de Deus, então Cristo vai entregar o reino para Deus. Nesse momento, irmãos, termina a contagem do tic-tac, tic-tac, acabou. Daí para frente, irmãos, a eternidade. Vamos lá, aí no capítulo 21 de Apocalipse, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já passaram, e o mar já não existe. Irmãos, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi a grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, e eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o seu Deus. Em outras palavras, tem uma outra versão que diz: e ele, Deus com eles, será o seu Deus, né? Ele enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, e já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Irmãos, nós esperamos novo céu, nova terra. Amém. Senhor abençoe vocês.